estaremos enfocados en dos objetivos principales. El primero de ellos, mostrar cómo podemos ejecutar una simulación de análisis de respuesta de frecuencia dentro de Autodesk Inventor Professional utilizando el motor de Nastran. Pero también vamos a aprovechar el inicio de esta misma clase para poder exponerles a ustedes un proyecto que luego estaremos utilizando para otro tipo de análisis, ¿no? Empezaremos a utilizarlo en análisis de respuesta de frecuencia y podemos utilizarlo en otro tipo de análisis. Es un proyecto extraído hasta cierto grado de nuestra experiencia, de casos reales en los que nos ha tocado diseñar estructuras industriales con ciertos equipos especiales que someten nuestra estructura a requerimientos poco comunes y que por lo tanto debemos saber modelarlo de forma adecuada, y resulta muy útil poder contar con sistemas de simulación por elementos finitos un poco más avanzados porque el tipo de estudio sale de lo regular. En este caso nos vamos a enfrentar al diseño de la estructura de soporte de un equipo vibrante. Y esto es solo un ejemplo, no estamos diciendo que sea exactamente el equipo que nos puede tocar, digamos, trabajar, pero es un equipo muy común en la industria, ¿vale? Puede ser utilizado en equipos mineros y de otro tipo para clasificación de objetos, para procesamiento de materiales, separación de los mismos a partir de, digamos, el tamaño de grano y así por el estilo. Esto que tenemos en pantalla es una criba que suele funcionar con un motor que lo hace vibrar y que en muchas oportunidades va a tener unas bandas transportadoras que harán pasar los materiales y lo permitirá su clasificación o separación en función del tamaño del mismo. ¿Okay? En algunas oportunidades el motor es lateral, en otras oportunidades el motor o el elemento vibrador que genera la vibración se encuentra en la parte superior. Bueno, pero ¿qué nos interesa a nosotros como ingenieros estructurales? Bueno, típicamente nosotros no vamos a diseñar este elemento. Esto es algo que realmente corresponde a un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico. Pero lo que sí nos va a interesar es conocer muy bien cuáles son los soportes necesarios para este objeto si queremos diseñar una estructura para el mismo, ¿no? También debemos saber cuáles son las reacciones que vamos a recibir a partir de estos soportes, cuál es el rango de operación del equipo, porque nuestro objetivo en este proyecto que vamos a desarrollar es determinar si la estructura que vamos a crear de acero para el soporte de este elemento es adecuada, ¿vale? Si la estructura de soporte de este elemento es adecuada. Entonces, realmente solamente mostramos este modelo como digamos, una pequeña previsualización de lo que sería el equipo que vamos a soportar, pero recuerden, dentro de ingeniería estructural nosotros no diseñamos el equipo, sino que lo recibimos. Ahora, ¿cuál es la estructura de soporte? Vamos a ver nuevamente una posible estructura de soporte. Ustedes no necesitan este archivo, ¿vale? Igual que tampoco necesitan el archivo anterior en el que mostrábamos la criba. Sin embargo, se lo estamos mostrando acá para que vean el proceso completo, ¿no? En el que uno puede utilizar diversos software y luego va a ser necesario un análisis por elementos finitos. En este caso, nosotros utilizamos Advanced Steel para el modelado de la estructura en BIM. Bien podría ser utilizado Tekla Structure, bien podría ser utilizado Revit para el modelado de acero. En nuestro caso, pues se decidió utilizar Advanced Steel. Y fíjense que acá nos encontramos con unas vigas de soporte que precisamente están ubicadas para recibir los anclajes del equipo vibrante, ¿sí? Que en este caso, pues igualmente es una criba que va a tener los soportes justo en este sector. Como ingenieros estructurales, obviamente debemos garantizar el cumplimiento normativo de todos estos elementos, el diseño adecuado de los elementos de conexión, así como los diversos soportes que le estamos acá dando por rigidizadores a las planchas de conexión que vienen del equipo. Y sin duda alguna, esto lo podemos resolver con un análisis por elementos finitos dentro de los software típicos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros trabajamos un equipo vibrante, vamos a tener otro tipo de problemas. Y es que, por ejemplo, nosotros podemos decir que el equipo se va a soportar, ¿ok? Tiene más o menos este volumen, ¿ok? Ahora, ese equipo que va a tener una vibración porque va a operar a ciertas frecuencias, va a generar a su vez una transmisión de vibraciones hacia estos elementos de soporte. Y por lo tanto también hacia el resto de la estructura donde están los operadores del sistema.
Y los requerimientos no solamente ahora deben ser abordados desde un punto de vista de cumplimiento estructural normativo, sino también de confort y posibilidad de operación. Porque en algunas oportunidades las vibraciones son tan fuertes que si no se planifica adecuadamente la estructura, será imposible para un operador permanecer el tiempo suficiente para hacer mantenimiento o para simplemente operar el equipo. Entonces nosotros debemos garantizar que la estructura cumpla desde un punto de vista de resistencia a la vibración que permita a las personas que operan dicho equipo pues trabajar alrededor de él. Entonces, sí, ciertamente no vamos a diseñar el equipo, pero tenemos que diseñar la estructura desde un punto de vista de análisis vibratorio, es decir, un análisis de respuesta para distintas frecuencias de operación de estos equipos. Los equipos de criba van a depender mucho del fabricante, del fin con que usted lo esté utilizando, y no solamente nos podemos referir a equipos tipo criba, pueden ser cualquier otro equipo mecánico, pueden ser motores, pueden ser bombas, pueden ser turbinas, y si usted necesita hacer un análisis vibratorio de estos objetos para garantizar el confort, pues tendrá que hacer un análisis de respuesta de frecuencia, ¿ok? Entonces nosotros debemos entender cuál es el rango de operación del equipo en primer lugar. Y en este caso, el rango de operación de este equipo que nosotros vamos a estar trabajando va a estar entre los 25 Hz, ¿sí? Segundos a la menos 1, hasta los 150 Hz, ¿ok? De los 25 a los 150 Hz. Ese es el rango de operación en el que trabaja la criba que vamos a estar diseñando. Por lo tanto, que tanta vibración se produce en ese rango de operaciones de distintas velocidades del elemento para distintos materiales. ¿Qué tanto será el confort que tenemos que garantizar a nuestros operadores? ¿Cumplirá la estructura que estamos diseñando? Porque estructuralmente cumple, Esto ha sido verificado desde un punto de vista estructural normativo por capacidad de soporte de carga, carga muerta, carga viva, sismo, viento. Ha sido verificado por todo eso. Pero ahora tenemos que hacer un análisis de vibraciones producidas, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros abordaríamos este problema con elementos finitos? Primer punto, debemos evitar cometer el error de modelar esto completamente de forma tridimensional. Hemos dicho en repetidas oportunidades que cuando la relación ancho largo o espesor largo es superior de 1 a 10, típicamente esto hay que modelarlo con elementos tipo shell, ¿cierto? Además de eso, podemos observar que acá hay un eje de simetría. Acá podemos observar un eje de simetría. Lo que nos indica, nos da la idea de que muy probablemente vamos a modelar solo la mitad de estos elementos. Fíjense que una cosa es el modelado BIM y otra cosa es la estrategia que vamos a utilizar para idealizar estos elementos y hacer una simulación por elementos finitos, ¿ok? Entonces, quizás un ingeniero pueda sentirse tentado. Bueno, ya tengo estos objetos, puedo exportarlo en un formato compatible, por ejemplo, con Nastran o, por ejemplo, con ANSYS, que soportan muchos formatos, y yo me llevo todo esto en tercera dimensión. Pero probablemente, si usted va a hacer el mallado directamente de estos objetos, va a tener algunos problemas. Otros puntos a tomar en cuenta. Bueno, quizás tengamos que preguntarnos si sería necesario modelar las correas con sus pernos, sus agujeros y todo este sistema de conexión. ¿Será necesario? Aquí podemos darnos cuenta de que estas correas están impidiendo el pandeo lateral de las vigas. Así que básicamente podríamos quitar de encima el peso de la simulación de estos objetos y también el de estos elementos, ¿sí? Vamos a aislarlo por acá solo un poco. Y más bien obligar a que se impidan los desplazamientos en la dirección axial de la correa. Esa podría ser una buena aproximación y nos va a permitir quitarnos de encima el modelado de todas estas correas. Entonces nos vamos a concentrar solamente en el modelado de la viga principal con sus respectivos rigidizadores, ¿ok? ¿Vale? Acá hemos simplificado muchísimo la cosa y simplemente nos vamos a concentrar en cómo creamos esta geometría. Realmente ya está creada. Entonces yo me voy a permitir volver a Inventor y ahora ya entendemos cuál es el problema que tenemos acá en cuestión, ¿ok? Entonces hemos hecho una presentación al problema para no mostrarles una geometría solo porque sí.
Ahora ustedes entienden para qué esta geometría. Esta es realmente la viga de soporte, ¿ok? Una de las dos vigas de soporte. Vamos a utilizar una simetría acá para un equipo vibrante. Queremos verificar cuál es la vibración máxima transmitida a esta viga. Podemos esperar que también ocurra lo mismo para el resto del deck. Y nos hemos quitado de encima el modelado en tercera dimensión. Hemos utilizado elementos tipo shell. Asimismo, no estamos modelando las correas, sino que acá simplemente vamos a aplicar unas condiciones de contorno para restricción, movimiento, noten en este caso el eje Y. Y también hemos creado de forma oportuna, que ya lo habíamos visto en clases anteriores, un punto que representa el centro de masa de ese equipo. ¿Por qué? Porque yo no quiero modelar todo el equipo. Yo simplemente voy a utilizar un centro de masa, con la masa del elemento, concentrada justo acá, y luego a través de diversos elementos conectores voy a traspasar la carga que está aplicada acá por vibración del motor hacia lo que debería ser los elementos que reciban dicha vibración, ¿ok? Que básicamente serán todos estos elementos shell que dan como soporte a la viga, ¿ok? Acá también hemos evitado hacer el modelado de los pernos de conexión porque al final de cuentas es toda la superficie de contacto la que va a servir para transmitir la vibración, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿cómo procedemos en este caso simplificado, ¿no? Recalcamos, muy pocas veces usted podrá directamente un modelo CAD lanzarlo hacia la simulación por elementos finitos. Siempre tendremos que hacer idealizaciones de nuestro problema para garantizar, en primer lugar, el rendimiento computacional, pero también para controlar, ¿no? Lo que sabemos que va a ocurrir. Hay ciertas características que podemos quitarnos de encima. Fíjense que hay otras características, por ejemplo, estos agujeros, quizás podríamos haberlo despreciado. Acá los hemos dejado, ¿ok? Pero dependerá, ¿no? De nuestro criterio como simuladores, qué tanto refinaremos o idealizaremos en nuestro modelo. Ahora me voy a dirigir hacia el ambiente, Autodesk Inventor Nastran. Vamos a activarlo por acá. Esto va a cargar el modelo por elementos finitos que hemos creado. Noten que ya este modelo está completo, pero lo vamos a recorrer paso a paso para que ustedes sepan cómo se creó. ¿Okay? Paso a paso para que se sepa cómo se creó. En primer lugar, bueno, estamos generando un análisis de respuesta de frecuencia y nos vamos a apoyar en los modos de vibración para no resolver todo el sistema de ecuaciones acopladas, sino basarnos principalmente en los modos principales de vibración, en los modos normales, ¿ok? Si nosotros vamos al análisis, en el análisis podemos observar que acá se ha escogido un tipo de análisis de respuesta de frecuencia modal. También podríamos haber utilizado un análisis de respuesta de frecuencia directa que no utiliza los modos de vibración. Acá vamos a utilizar este segundo modo, ¿ok? Entonces vamos a apoyar entonces en un análisis modal. Cosas que nos interesa tomar en cuenta. Bueno, fíjense en algo. Podría ser interesante, y lo veremos más adelante, luego cuando hagamos análisis tanto en Nastran como en ANSYS, de cómo hay ciertas normativas que nos dan los rangos de resultados estimados en función del confort para este tipo de diseño. Pero muchas veces lo que vamos a obtener son diagramas gráficos de frecuencia contra determinada magnitud y debemos garantizar que los desplazamientos, velocidades y aceleraciones suelen cumplir una magnitud máxima que no sobrepase el estado de confort. Entonces, como típicamente las magnitudes que vamos a utilizar no son solamente desplazamientos, sino que también vamos a encontrar gráficos de verificación basados en velocidad y aceleración, nosotros estamos activando los controles de resultados o salidas para que muestren aquellas velocidades en función de la frecuencia utilizada y aceleraciones máximas en función de la frecuencia que se está estudiando. Entonces, ustedes deberán activar o desactivar estos controles dependiendo de cuál sea la ayuda de diseño que utilicen. Hay diversas normas, mencionaremos más adelante. ¿Ok? En este caso, yo voy a presionar OK. Este es nuestro diseño.
Ahora vamos a ir viendo los elementos, conectores e idealizaciones. En primer lugar, nosotros vamos a ver el material. Se está trabajando con un material de acero S275JR, en el que se ha identificado, obviamente como estamos tratando de fuerzas vibratorias, en la que hay una componente inercial, será necesario que usted identifique la masa del elemento. Noten que estas unidades son un poco extrañas para Nastran, ¿no? Está en toneladas por milímetros cúbicos, no está en toneladas por metros cúbicos, ¿sí? Tampoco está en kilogramos por metros cúbicos, está en toneladas por milímetros cúbicos, ¿ok? Lo que debe dar un orden de E por 10 a la menos 9, 10 a la menos 9 en ordenadas de magnitud para este tipo de unidades. Y bueno, los típicos 7.850 kilogramos por metro cúbico se convierten en esta cantidad, ¿no? Luego tendremos un módulo de Young, ¿sí? Módulo elástico en megapascales, módulo de corte también en megapascales, coeficiente de Poisson, y bueno, estos son realmente los parámetros que nos interesan. Aquí hay otros más que podemos encontrar en la normativa. Esto es un material muy utilizado en el Eurocódigo. Ustedes pueden conseguir otro tipo de materiales para análisis según la norma norteamericana. Pero en fin, no, esto realmente no nos va a importar en este punto porque nosotros vamos a realizar es realmente un análisis lineal. ¿Y por qué? Bueno, porque es que está en los fundamentos del tipo de análisis que estamos realizando, porque estamos utilizando modos para la estimación de las vibraciones. Y por lo tanto estamos asumiendo que eso es lineal, porque los modos están trabajando en el rango lineal, ¿ok? Entonces acá no vamos a tener consideraciones plásticas, todavía no vamos a entrar en eso, lo veremos más adelante. Ok, entonces este es el material, presionamos OK. Luego veamos un poco las idealizaciones que se tomaron en cuenta. En este caso se usaron idealizaciones tipo Shell y para facilitar un poco, ¿no? el modelado, no estamos diciendo que esto sea todo así, solamente para facilitar un poco el modelado, se utilizaron a todos estos elementos de superficies bidimensionales, el mismo material, y se va a mallar de forma cuadrilátera y se asignó un espesor de 3 milímetros, ¿ok? Todos elementos Shell de 3 milímetros, ¿ok? Esto puede variar, ustedes podrían hacer diversas idealizaciones dependiendo de espesores distintos para ala, alma, rigidizadores, rigidizador de conexión y rigidizador sin conexión, y así por el estilo, ¿vale? Otro punto que también se agregó al diseño fue una masa concentrada, que recordarán está dentro de las opciones de idealización por masas concentradas. Este punto ya se había creado previamente en el modelo de Inventor. ¿Sí? Si nosotros regresamos acá, veremos que acá hay precisamente un punto, un work point, que está ahí resaltado. ¿Okay? Ustedes lo pueden ver ahí resaltado en pantalla. Ese punto de trabajo fue estimado de acuerdo a las coordenadas que hemos visto anteriormente y que bueno, son decididas por los datos que recibimos de nuestro diseñador industrial o mecánico. Y bueno, ahí tenemos entonces el centro de gravedad, ¿no? El centro de la masa concentrada de ese elemento. A su vez, estos elementos fueron conectados, este elemento masa, que noten acá un momento, este equipo pesa 1500 kilogramos, 1,5 toneladas. Ahora, si nosotros vamos acá a la masa concentrada, vamos a observar que en toneladas nosotros nos estamos colocando la 1,5 toneladas que correspondería, 1500 kilogramos, sino que estamos colocando la mitad. Y esto es porque acá nos estamos aprovechando de la simetría. Y esta viga está recibiendo por simetría la mitad de ese peso en masa. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Si vamos a aplicar una simetría, entonces también debería ser simétrica la masa. Perfecto. Luego nosotros podemos movernos a otro tipo de configuraciones. Ya tenemos las idealizaciones conectadas. Ahora nos faltan los conectores. Este conector lo que va a hacer es unir a esta masa concentrada con el sitio donde queremos que se aplique. Por cierto, que este conector se utilizó un conector totalmente rígido. ¿Sí? Aquí está un conector rígido que conecta a este work point, que es el centro de masa, a todas estas caras. ¿Ok? Ustedes pueden observar todas las caras que fueron seleccionadas. ¿Sí? Cada una de ellas.
Entonces lo que se está haciendo es conectar esta masa para que pase en contacto con todos estos elementos sin realizar un contacto, solamente a través de un conector rígido. Luego, debido a que estamos en un análisis de respuesta de frecuencia modal, tenemos en el subcaso de carga pues una serie de parámetros que debemos configurar. En primer lugar, debido a que estamos utilizando los modos de vibración como base para la solución, debemos identificar el número de modos. Entonces fíjense en algo, ¿no? Acá la respuesta de frecuencia de los modos se está llevando desde 10 Hz hasta 200 Hz, porque sabemos que es suficiente. ¿Vale? Si ustedes no estuvieran seguros de los modos de vibración que deben utilizar, son típicamente 1.5 veces el rango de operación del elemento. De tal manera que el rango de búsqueda de modos debe ser 1.5 veces mayor al rango de operación del equipo. Entonces, si yo voy de 1 a 100, debería ser, o de 0 a 100, deberían ser de 0 a 150. Y bueno, podríamos dejar 25 y 25 por un lado. ¿Okay? En este caso, el método de extracción de los modos va a ser el método iterativo de Lanczos. La representación de la masa vamos a hacerla acoplada, ¿okay? Agrupada solamente en los grados de libertad translacionales, y no vamos a guardar cada resultado, ¿okay? Simplemente que nos muestre el resultado final. Vamos a cancelar para no editar nada. Luego tenemos que tomar en cuenta el amortiguamiento. En un análisis de respuesta de frecuencia se toma en cuenta el amortiguamiento. Entonces noten que aparece por acá amortiguamiento. Ese amortiguamiento, ¿vale?, va a tener, en nuestro caso, una componente de amortiguamiento modal. Bien podríamos utilizar un amortiguamiento estructural, un amortiguamiento de Rayleigh, pero en nuestro caso, pues estamos utilizando un amortiguamiento modal, ¿no? Es decir, estamos dentro, esta línea separa los amortiguamientos viscosos, es decir, ese tipo de amortiguamiento que va a cambiar un poco en función de la frecuencia, pero en nuestro caso vamos a asumirlo constante y que va a ser un porcentaje del amortiguamiento crítico según cada modo de vibración. En este caso está definido por el 3%, ¿sí? Suele rondar entre el 1 y el 5%. Y hay diversas fuentes donde podemos tomar estos valores. Luego tenemos acá una configuración dinámica. Antes de pasar a las condiciones de borde típicas, vamos a ver la configuración dinámica. En la configuración dinámica vamos a ver cuáles son las frecuencias que queremos que estudie nuestro motor de cálculo. En este caso, yo estoy haciendo un estudio de frecuencia desde 0 a 200 Hz. Realmente, si estoy utilizando los modos de vibración desde 10 Hz, esto lo podría dejar también desde 10 Hz, ¿vale? Otra cosa interesante es que nosotros debemos decir cuáles serán esas frecuencias de estudio. Hay diversas opciones, como habíamos mencionado anteriormente. Yo puedo decir una por una frecuencias discretas. Por ejemplo, estudia la frecuencia de 28.3 Hz, agrego, y él la estudia. Y así puedo ir agregando una lista de frecuencias. Lo voy a desactivar. Otro es un rango de frecuencia. Entonces yo le digo, mira, desde 10 hasta 200 genera 51 frecuencias o 49 frecuencias, en fin. O tengo un incremento de frecuencia de 4 y genera 47. Entonces él va a generar de 10 a 200 47 frecuencias o números o puntos de estudio bajo estudio, ¿no? Y luego también puedo tener, a partir de las frecuencias específicas de los modos de vibración, puedo tener un clúster en el cual yo digo, bueno, entre modo y modo genera o repite un número de frecuencias, ¿no? Yo no lo estoy utilizando en este momento, pero fíjense que se podría hacer, ¿no? Entre modo y modo genera una cantidad de subdivisiones o puntos de frecuencia de estudio. En este caso lo que estoy utilizando es de la frecuencia más baja, voy a dejarla en 10, ¿verdad? A la frecuencia más alta, 200, que él genere un número o un punto por cada nodo. En esta opción, en el porcentaje de split, es lo que nosotros diríamos que pasa desde el modo centrado, un porcentaje a la derecha y a la izquierda, entre el rango total de estudio. Y esto lo que hace es generar, pues, objetos o puntos de estudios de frecuencia alrededor del modo de vibración.
Como yo estoy diciendo que solamente genere un punto, lo único que quiero es que tome en cuenta la frecuencia del modo, por lo menos. O sea que además de este rango de frecuencia que va a producir 47 frecuencias, también me muestre exactamente las frecuencias o la vibración producida en la frecuencia correspondiente a los modos propios de vibración. ¿Okay? Si yo quisiera más número de modos 5, entonces tendría 1 centrado y 2 a cada lado del modo. ¿Ok? Voy a dejarlo en 1. Podemos presionar. Ok. Bien, luego tenemos los casos de carga. Fíjense que en este caso de carga, si bien yo estoy introduciendo una carga de masa, ¿no? O sea, estoy introduciendo una masa en la definición de mi elemento y obviamente estos objetos también tienen masa porque hemos definido la densidad del material, yo no estoy incluyendo una aceleración gravitatoria para tomar en cuenta el peso propio en este caso de carga. ¿Por qué? Porque la aceleración gravitatoria no es armónica. La aceleración gravitatoria es constante. En un análisis de respuesta de frecuencia en general, sea este modal o directa, nosotros vamos a incluir pues las cargas que son armónicas, las cargas que varían sinusoidalmente. Acá lo que está variando sinusoidalmente es la carga producida por ese motor y que este valor, ese valor que está transmitido, el valor de los newtons en magnitud que produce dicha vibración, pues nos los tiene que dar el fabricante, ¿ok? O sea, ¿cuál es la cantidad de newtons que terminan siendo transmitidos en esa vibración? ¿Vale? Que no es igual al peso total, obviamente, porque nosotros sabemos que el peso total está rondando los 750 por cada una de estas vigas, ¿no? 1500 del elemento total. Acá solamente estamos hablando de la fuerza vibratoria. Y esa es la que vamos a modelar en este punto. ¿Ok? Entonces, acá estamos modelando una fuerza vibratoria que colocamos menos 100, pero que realmente pues puede ir en cualquier dirección. ¿Ok? Realmente es independiente acá la dirección. Si yo, por ejemplo, edito un poco esta fuerza, recordarán ustedes que en un análisis sinusoidal, armónico, esto va cambiando de sentido entre menos 1 y 1. Entonces, yo puedo dejarlo en 100 o menos 100, es igual, al final de cuentas será multiplicado por esa forma sinusoidal, ¿ok? Entonces, esto es igual, ¿vale? Presionamos OK. Ahí puede estar hacia arriba, es indiferente, ¿vale? Bien, luego tenemos las restricciones que utilizamos en este modelo. En primer lugar, utilizamos una restricción de simetría alrededor del eje Y, pero en este caso, noten que él tiene, perpendicular al eje Y exactamente, que evitar la traslación en Y. Vamos a verlo acá, así es, alrededor del eje Y, bien, normal a este y un plano de simetría. Y fíjense que se evita la traslación en el eje Y la rotación en X y en Z. ¿Sí? De tal manera que hay un plano de simetría conformado por los ejes X, Z. Entonces viene definida por la normal al mismo, que es Y. Por eso es que colocamos acá Y como normal al plano de simetría. ¿Y eso se lo aplicamos a qué? Solamente a la masa concentrada, al punto que representa la masa concentrada. Luego definimos los soportes externos, que fue simplemente tomar todas estas aristas externas, ¿sí? Estas aristas, no las caras, sino solamente las aristas, que está ahí resaltada en un azul punteado, donde asumimos que esto está totalmente empotrado, ¿vale? A efectos de esta simulación. Usted deberá entender su estructura y saber si es adecuado o no lo que estamos proponiendo. Y luego hicimos una restricción para las correas. ¿Y qué se hizo en la restricción para las correas? Bueno, no modelamos la correa, pero entendemos que la rigidez de la correa es tal con respecto a la vibración en sentido Y, que va a impedir su vibración en ese sentido. Entonces, por lo tanto, aquí estamos restringiendo la traslación en Y. ¿Okay? Y eso es básicamente lo que se ha hecho. Fíjense que esto es toda la configuración de nuestro modelo estructural. ¿Y qué hacemos entonces? Vamos a decirle, haz la corrida. Vamos a empezar a ver cómo empieza a hacer un análisis para cada rango de frecuencia y nos va mostrando allí poco a poco los resultados. Ahí podemos ver cómo poco a poco está solucionando a través de Lanczos, que fue el sistema que mandamos a que utilizara para la estimación de los modos propios de vibración.
Luego está calculando las aceleraciones máximas y los máximos desplazamientos para cada frecuencia de estudio, ¿sí? Para cada frecuencia de estudio, por ejemplo, si nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en pantalla, ustedes ven que él calcula para cada frecuencia, ensamblando su matriz de rigidez. Ahora para esa frecuencia, máximo desplazamiento, máxima rotación, máxima velocidad de magnitud, máxima velocidad angular, máxima aceleración angular, y luego pasa acá a otra frecuencia y luego pasa, y así por el estilo, ¿no? Entonces, para cada una de esas frecuencias él va a calcular los resultados. Acá ya nos dice que la simulación está completada. Realmente no toma tanto tiempo, ¿sí? Todavía estamos en un análisis lineal realmente, solo que tarda un poco más de lo que podríamos ver en otro tipo de análisis, porque, claro, está solucionando para cada frecuencia, ¿no? Mientras mayor cantidad de frecuencias usted utilice en el rango de análisis, fíjense que todavía está cargando realmente el resultado, porque yo paso por acá el mouse y no se resaltan los botones, ¿ok? ¿Lo ven? Entonces todavía está pensando, hay que dejarlo pensar. Pero la cuestión que les quería resaltar es que, claro, mientras más cantidad de rango de frecuencia usted utilice, mayor será el tiempo que se tarda, ¿no? Porque son más veces las que tiene que solucionar el sistema de ecuaciones, ¿no? O los modos de vibración y así por el estilo. Fíjense que acá nos está dando una cierta deformada y nos está diciendo para qué rango de frecuencia. Y fíjense que ahora no tenemos una única solución. Eso es lo primero que debemos entender cuando hacemos un análisis de respuesta de frecuencia. La respuesta está distribuida entre un rango de frecuencias. Fíjense que nosotros, si hacemos un análisis, ustedes verán por acá que ahora hay una serie de valores, ¿sí? Que van de 10, 14, 18. Noten que va avanzando de 4 en 4 según se lo pedí. Luego vienen unos valores muy específicos, ¿no? Tienen unos decimales. Es porque estos vienen siendo los valores de los modos propios de vibración. Entonces yo pedí que además de la frecuencia distribuida de 4 en 4 en Hz, que también me mostrara los valores en los modos propios de vibración. Por lo tanto, si nosotros activamos este modo, esta frecuencia, entonces esa sería, lo que vamos a ver acá, es la deformada debido a esa carga armónica bajo la frecuencia de operación del primer modo. Y eso es interesante, ¿no? Porque dada esta estructura, ese es el modo que puede causar más daño. Los modos de frecuencias más bajas son los modos que se acercan al periodo fundamental de la estructura, ¿ok? Entonces, en ese caso, noten dónde podemos ver los máximos desplazamientos seguramente, ¿ok? ¿Está hacia arriba? Pues recuerden que no importa, porque nosotros realmente sabemos que esto es sinusoidal, o sea, se está deformando en ambos sentidos, ¿ok? Vamos a ir explorando un poco las capacidades. Bueno, noten que nuevamente, cuando yo cambio acá la frecuencia, tengo que esperar algunos segundos, ¿no? Para poder ver todo el elemento. Fíjense, cosas que podríamos hacer. En la visibilidad, podríamos quitar la muestra de los conectores para que no nos muestre estas líneas rojas. Y también inclusive podríamos quitar la muestra de las masas concentradas, ¿no? Pero creo que con los conectores ya nos va a ayudar bastante. Otro punto que hay que resaltar de este tipo de estudios es que noten que ahora nos está mostrando una serie de gráficos, ¿sí? Previamente construidos que pueden ser interesantes para el análisis que estamos realizando, que es un análisis de respuesta de frecuencia. Por ejemplo, tenemos gráficos de modo versus su frecuencia, o sea que en este gráfico podríamos ver todos los modos calculados y las frecuencias propias filtradas. Gráficos de masas efectivas, para estudiar la participación de masas en cada uno de los grados de libertad. También vamos a ver los máximos desplazamientos versus magnitud, máximas rotaciones versus magnitud, máxima velocidad lineal. Entonces fíjense, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, le digo, muéstrame los máximos desplazamientos en magnitud versus la frecuencia, siendo la frecuencia ubicada en el eje X, ¿ok? Vamos a dar unos segundos. Él lo que va a hacer es, para todo el rango de frecuencias, darme todos los posibles valores. ¿Bien? Para que se distinga mucho mejor. Acá voy a cambiar, en este tipo de ploteo, esto es muy común dentro de Nastran, ¿sí?
Ustedes pueden plotear muchas cosas, graficarlas de diversas maneras. Yo voy a decir acá, mira, muéstrame por favor la línea con el símbolo X donde se generó cada cálculo. También le voy a decir que en el eje Y lo muestre de forma logarítmica. ¿Sí? En las vibraciones suele ayudar mucho. Ahí se está viendo de forma logarítmica. Y se está viendo que hay un cierto punto en la que la magnitud del desplazamiento es crítica, dada la frecuencia estudiada. Esa frecuencia, por cierto, suele coincidir con los modos de vibración, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense, si usted se posa acá, ahí lo ve. Es 28.53, que es exactamente la frecuencia del primer modo de vibración. Ahí está. Entonces, acá hay un pico. Por lo tanto, uno podría asumir que en esa frecuencia se produce obviamente el máximo desplazamiento posible. Es lo que le decía, no estamos resolviendo para todo el continuo tiempo, sino lo que estamos diciendo es, bueno, para una frecuencia, ¿cuál es la amplitud máxima? Esa es la A1. Para otra frecuencia, ¿cuál es la amplitud máxima? Ese es el A2. Para otra frecuencia, mucho más, ¿cuál es la amplitud máxima? Ese es el A3. Y él construye esta gráfica por nosotros. Solo que en lugar de solamente tomar 3 valores, está tomando 47 más los 10 modos de vibración que mandamos a calcular. O sea, 57 valores. ¿Ok? Usted puede copiar estos datos y pegarlo en Excel si así lo desea. Puede activar la muestra de la rejilla. En fin, ¿no? Es decir, hay digamos, diversas maneras en las que usted puede verlo. Y simplemente eso va a cambiar un poco la manera de visualizarlo. Pero realmente lo que nos interesa es esto, ¿no? La curva de máximo desplazamiento con respecto a su frecuencia. Lo mismo podríamos hacer con otro tipo de magnitudes. Por ejemplo, la de la velocidad lineal, que puede ser un parámetro que necesitamos para entrar en ciertas gráficas de diseño. También podemos, y más o menos va a seguir una forma parecida, y otra que también es muy útil, es la de la aceleración lineal. Nuevamente lo voy a colocar acá, con logaritmo. Fíjense la aceleración lineal. En muchas oportunidades, esta aceleración lineal, lo que se suele hacer es que la aceleración se ve como un porcentaje de la aceleración gravitatoria. Entonces se divide entre la aceleración gravitatoria. ¿Vale? Y suelen ser de esa manera como aparece ploteado en ciertos gráficos de diseño. Pero esa es la manera en la que presentamos el resultado. Ya no nos estamos enfocando en un solo valor, sino en un rango de valores, ¿no? Además de eso, en estos casos suele resultar bastante útil hacer alguna simulación de la deformada, ¿cierto? Entonces vamos a abrir por acá. Yo le voy a decir, bueno, muéstrame los desplazamientos. En estos desplazamientos muestra los totales. En la manera en la que utiliza la frecuencia 28, está muy bien, el primer modo de vibración. En las opciones de animación vamos a decirle que oscile, ¿vale? Y que él genere una animación. Entonces, bueno, esto va a tomar algunos segundos, pero veamos cómo lo va generando. Luego de algunos segundos podemos empezar a ver que él va ploteando, ¿no? Las diversas deformadas. Entonces, fíjense, poco a poco va subiendo, ¿sí? Hasta que consigue el máximo desplazamiento. Y igualmente va a hacerlo en sentido contrario, ¿cierto? Vamos a esperar a que llegue al máximo. Entonces, seguramente debe ser 0,66 o 0.066 milímetros. Y fíjense cómo ahora va descendiendo, ¿cierto? Y si le hemos colocado acá oscilar, entonces él también va a deformarse en sentido inferior. ¿Por qué? Bueno, porque como esta carga cambia de dirección, ¿sí? Menos 1, 1, ¿sí? Entonces la amplitud también va a cambiar de dirección. O mejor dicho, de sentido, ¿no? En este caso la dirección es Z y el sentido es el que está cambiando. Y fíjense que ahora se deforma hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluimos. Esto es solamente una configuración del análisis, ¿no? Hicimos una exploración del análisis, presentamos el problema. En la siguiente clase veremos cómo hacer este mismo tipo de simulaciones dentro de ANSYS. Haremos algunas comparativas, ¿no? Entre los resultados obtenidos acá y en ANSYS. Y en la clase posterior a esa veremos cómo utilizar estos elementos para diseño, ¿no? Para hacer, digamos, una aplicación práctica, porque no es solamente dejarlo
en la simulación, sino que, y ahora con estos datos, ¿cómo yo diseño y garantizo que mi estructura es adecuada, ¿no? Para poder darle un fin lógico a nuestro diseño.